¿Existe alguna reacción de los militares más allá de participar en la represión? Eso es lo que vamos a dilucidar en los 15 minutos José Antonio Colina para Factores de Poder. En esta oportunidad pues ya he regresado al espacio habitual después de haber acompañado a Patricia en las transmisiones en vivo que hicimos por 15 días para hablar de la situación política de Venezuela y del resultado de todo lo que ha venido pasando después del fraude electoral. Todo el mundo se ha dado cuenta pues que los militares son los que sostienen a Nicolás Maduro en el poder, y lo que hemos estado comentando es que se mantiene allí gracias pues a elementos represivos como el comandante general de la Guardia Nacional, Elio Ramón Estrada Paredes, pues quien ha sido quizás el pilar fundamental de toda esta represión en Venezuela. Pero más allá de eso, han estado ocurriendo manifestaciones importantes en el sector militar, y es que a partir del 28 de julio, una vez que se ejecutó este fraude, pues han existido o se han dado más de 600 deserciones dentro del estamento militar, sobre todo a nivel de la oficialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos oficiales que no están de acuerdo con participar en la represión, muchos oficiales que no han sido tomados en cuenta, muchos oficiales que sus combos cayeron en desgracia, pues han decidido abandonar las Fuerzas Armadas. Muchos de ellos han decidido no participar en estos esquemas de represión y desertar de las Fuerzas Armadas, muchos yendo hacia otros países, lo cual es un número importante, porque esto quiere decir que si se mantiene ese número, pues muy pronto o dentro de poco tiempo van a tener una cantidad menor de militares que le permitan utilizar ese aparato represivo, con lo cual también es una forma de enviar un mensaje. También comentamos en una oportunidad, y ahora se ha ratificado, que en un momento determinado Diosdado Cabello, una vez que lo nombraron ministro de Interior y Justicia, emitió un comunicado donde prácticamente ordenó en una comunicación que los oficiales que se encontraban en las instituciones del Estado o en las alcaldías o en las gobernaciones, o sea, que no estaban dentro de la Fuerza Armada, se presentaran en el Ministerio de la Defensa. En ese momento habíamos dicho que era un pase de factura por lo que había ocurrido el día 28 de julio en la elección, y hoy se ratifica. Muchos de esos oficiales que fueron puestos a orden del Ministerio de la Defensa, pues prácticamente se quedaron sin cargos y fueron reasignados a cargos de menor importancia, o en su defecto fueron dejados en sus casas cobrando un salario sin participar o sin ejercer ningún tipo de trabajo, por lo cual es una pasada de factura que evidencia que hay un resquebrajamiento en un sector importante de las Fuerzas Armadas después del 28 de julio. De hecho, de teniente coronel para abajo, si no está metido en ninguno de los nuevos combos de poder, pues prácticamente no ven luz, no tienen cargos importantes, no se les toma en cuenta, y eso es algo que se ha venido incrementando dentro del estamento militar después del accionar del 28 de julio, donde se llevó a cabo ese fraude masivo que fue ejecutado por Nicolás Maduro y sus aláteres, pero también sirvió para medir cuáles son las lealtades dentro del estamento militar. Entonces, por esa razón, que muchos oficiales, pues, que antes ocupaban cargos importantes, ahora han caído en desgracia, y algunos se encuentran en sus casas y otros tantos, pues, están desertando de las Fuerzas Armadas, con lo cual se va disminuyendo el número de oficiales y de efectivos. Tan es así que la seguridad de los cuarteles se le está asignando a la Policía Nacional Bolivariana. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Porque no tienen suficientes efectivos para realizar la custodia y el resguardo de las diferentes unidades militares. Entonces, si otro componente u otro organismo de seguridad tiene que venir a encargarse de la seguridad de los militares, es porque básicamente pues, no tienen militares suficientes para ello, y esto también pues, va reflejando de qué forma se viene manejando el estamento militar en Venezuela y de qué forma se viene deteriorando a raíz de todas las políticas que se han implementado, sobre todo después del fraude electoral del 28 de julio. Y eso forma parte pues del descontento, porque claro, hay algunos que van a adquirir notoriedad, hay algunos que les están dando sus cuotas de poder, de una forma de pagarles lo que hicieron por Nicolás Maduro de participar en ese fraude, pero hay otros tantos que caen en desgracia, le quitan los cargos, le quitan las prebendas, le quitan las dádivas, y eso va generando un descontento bastante importante dentro de la institución militar. Inclusive eso llega hasta las instituciones educativas, porque se tiene conocimiento y se ha venido manejando que una universidad que es la Fuerzas Armadas, que es la UNEFA, pues ahora hay que pagar entre $1.000 y $1.500 para poder ingresar, cuando esa universidad era completamente gratis. Podía ingresar el que tuviera un buen índice académico, el que fuera escogido por algún componente de las Fuerzas Armadas, siendo militar, para estudiar alguna carrera dentro de esa universidad. Ahora no funciona de esa manera. Ahora hasta allí ha llegado la corrupción en Venezuela, donde para poder estudiar allí hay que pagarle entre $1.000 y $1.500 de forma tal pues de garantizar un cupo. Y esto forma parte de toda esa desgracia que está viviendo Venezuela en estos momentos, y que se va a ir incrementando cada día más. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Maduro logró, hasta el momento ha logrado consolidar su gobierno de facto con el apoyo de los militares, también es cierto que en ese apoyo que le han dado los militares, pues ha
se ha resquebrajado o ha habido enfrentamiento con quienes de una manera u otra no han tenido un apoyo tan directo, con lo cual pues han sido dejados en desgracia, han sido apartados de cargos importantes y como quiera que sea, esto siempre va a generar una fricción, siempre va a generar un enfrentamiento, siempre va a generar un descontento que en vez de fortalecer al estamento militar, lo que hace es debilitarlo. Y claro está, por supuesto que quienes están en estos momentos en el alto mando militar, en ese alto comisariato político, son gente que están cercanas a Nicolás Maduro, son gente que se han resteado con Nicolás Maduro, pero puede quedar la situación en que mucho general y poco indio, porque al final se van quedando una gran cantidad de generales que se están quedando sin tropas, se están quedando sin oficiales subalternos, se están quedando sin oficiales superiores y un general sin tropa es simplemente absolutamente nada. Es como que si no tuviera un grado, es como un general desnudo. Y eso es lo que está ocurriendo dentro de la Fuerza Armada. Si bien es cierto que no ha existido una rebelión como tal, porque no ha existido, no es que ha habido algún general o algún coronel o algún oficial superior que con su unidad se haya levantado en armas en contra del régimen, pues también es cierto que ha habido una manifestación silente que se constituye en estas deserciones, en estas retiradas, en estas huidas por parte de los oficiales de la Fuerza Armada que se van a otros países y que ya no quieren seguir engrosando la fila pues de una Fuerza Armada corrupta, de una Fuerza Armada que está involucrada en una cantidad de delitos, tanto de narcotráfico como de otro tipo de delitos en Venezuela y que no quieren seguir siendo despreciados por una sociedad que no los quiere y que los veja y que los desprecia. ¿Por qué? Porque a este momento, si antes se pensaba que los militares eran responsables de la permanencia de Maduro en el poder, pues hoy en día la gente está convencida de que eso es así. La gente responsabiliza a la Fuerza Armada por haber participado en ese fraude masivo. La gente responsabiliza a la Fuerza Armada por no haber reaccionado ante ese fraude que Maduro ejecutó y la gente responsabiliza a los miembros de las Fuerzas Armadas por el desastre que hay internamente dentro de Venezuela. Entonces, ese respeto que existió en un momento determinado, que se ha ido deteriorando a lo largo del tiempo, hoy se ha perdido por completo y ya la gente pues no espera nada de los militares. Por esa razón, quienes no están disfrutando de las dádivas del poder, quienes no están disfrutando de buenos cargos, quienes no están dentro de los esquemas de corrupción, la única alternativa que les queda es irse, la única alternativa que le queda es desaparecerse, la única alternativa que le queda es desertar, porque ya no tienen el dinero de las Fuerzas Armadas, pero tampoco tienen el prestigio ante la sociedad y es por eso que desde mi punto de vista, esto en el tiempo y con el escenario que viene para Venezuela, si Maduro logra consolidar su gobierno de facto, va a generar el punto de quiebre apropiado, porque esos militares que se han quedado dentro de las Fuerzas Armadas, que no están desertando, van a esperar tener una cantidad de ingresos iguales o superiores a los que han tenido en el pasado los que los antecedieron, producto del lavado de dinero, producto de la corrupción, producto del tráfico de drogas. Pero el escenario que se le viene a Maduro internacionalmente es de un completo aislamiento, tanto diplomático como financiero. Inclusive muchos países pudieran emitir órdenes de captura en contra de Maduro, con lo cual van a limitar su accionar. Por supuesto que el ingreso producto de la corrupción, el tráfico de drogas no va a ser igual y las cantidades que ellos esperan manejar no van a ser ni remotamente las mismas. Esto desde mi punto de vista en un tiempo determinado va a generar alguna fricción, va a generar algún tipo de descontento en los militares que se quedaron y van a generar la retirada de apoyos al régimen de Nicolás Maduro, que en un momento determinado pues va a resquebrajar esa columna que le queda, que son los militares en Venezuela. ¿Por qué? Porque no van a poder seguir robando ni van a poder tener las cuantiosas sumas de dinero que se han venido metiendo o ganando a medida que ha avanzado la corrupción en Venezuela. Entonces ese es el escenario que yo preveo y ya uno se da cuenta con estas excepciones que están ocurriendo ahorita, que cuando los militares no están recibiendo el beneficio que ellos esperan, simplemente se voltean o simplemente se retiran. Y ese es el destino final que le espera a estos elementos de la revolución. Si bien no hay una rebelión armada por parte de los militares, hay una expresión por parte de quienes expresan su descontento, desertando de las Fuerzas Armadas y debilitando el aparato represivo, que es lo único que le queda a Maduro para mantenerse en el poder. Esto ha sido los 15 minutos, José Antonio Colina, para Factores de Poder. Nos vemos nuevamente la semana que viene. No sé si va a ser en este horario o los días jueves como usualmente lo estábamos haciendo. Eso lo tenemos que terminar de definir, pero la semana que viene nos vamos a volver a encontrar aquí en Factores de Poder, que es el canal de la información en YouTube. Hasta la semana que viene.